tengan la hilación de lo que estamos explicando, ¿ya? A ver, el tutor parece que ya nos contestó. Voy a ver si es que ya se puede, ya para hacerlo un poquito más didáctico, un poco Sí, como... maestro, disculpe, me equivoqué de Ya, sección y había dado el pase a otra maestra. ya. A ver, gracias. Lo voy a compartir la práctica, ¿ya? A ver, vamos a ampliarlo. Ya, entonces queda pendiente, jóvenes, esos pequeños ejercicios de información literaria, más que nada, ¿no? Porque ahí no vas a trabajar ninguna fórmula, nada. Vas a buscar información, ¿ya? Y completas los talleres tal igual como los estamos explicando. ¿Perfecto? Ya, a ver, vámonos por las preguntas. Ya prácticamente estamos cerrando ya nuestro ciclo, jóvenes. Identifica la obra póstuma. Cuando te dicen obra póstuma, te están hablando de una obra que ha sido publicada después de la muerte del escritor. Por ejemplo, la obra póstuma más famosa de José María Arguedas, pues, siempre preguntan eso. Obra póstuma de José María Arguedas, que es el máximo exponente del indigenismo en el Perú, pero también es exponente del realismo maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso en la literatura, en la narrativa hispanoamericana. Entonces, la obra póstuma de José María Arguedas obviamente es El zorro de arriba y El zorro de abajo. Es una obra que no logró publicar Arguedas en vida, ¿no? Ya los familiares, los allegados, pues publicaron esta obra cuando falleció Arguedas, ¿no? Pues obra póstuma. Post quiere decir después. Humus, después de la muerte, ¿ya? Entonces, la obra póstuma de Gabriela Mistral, que es Lucila Godoy de Alcayaga, su nombre verdadero, es Premio Nobel de Literatura, 1945, chilena. Su obra póstuma es la alternativa E, Poema de Chile, ¿no? Dicen que ella estaba teniendo, ¿no? La idea de hacerle un homenaje a su país, ¿no? Como un agradecimiento al apoyo que había recibido después de haber sido, pues, galardonada con el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y para ello estaba preparando, pues, un poemario como lo hizo, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no? Canto General a Machu Picchu, que prácticamente toda esa obra poética está dedicada, ¿no? A Machu Picchu, que es una de las obras eh, arquitectónicas más importantes, ¿no? Del Perú incaico. Esta es la obra póstuma, no se olviden, ¿ya? Poema de Chile. 2. A ver, vamos a ver con el 2. Completa, dice, ¿no? Es considerada como la primera feminista de América que escribió Hombres necios que acusáis. La primera feminista de América. Bueno, esto invita a reflexionar algo, jóvenes, ¿no? Si años atrás el daño más grande que le ha hecho a una sociedad y al mundo y a la humanidad ha sido el machismo, ¿no? Porque eso hay que reconocerlo. El machismo le ha hecho muchísimo daño porque es un extremo, ¿no? Pues ahora estamos asistiendo a otro extremo. ¿Y cuál es ese otro extremo? El feminismo. Entonces, esto nos invita a asumir una postura un poco más equilibrada, ¿no? En cualquier aspecto, jóvenes. En una relación sentimental, los extremos siempre van a hacer daño. Hay que ser equilibrados, hay que saber adaptarnos a las circunstancias, hay que ser tolerantes, ¿no? O sea, no podemos imponer ni tampoco debamos dejar de que nos impongan cosas, ¿no? Ahí está el diálogo, ahí está la conversación, ahí está la comunicación y ahí está el rol tan importante que cumple la comunicación, ¿no? El ser humano por naturaleza es un ser social, así que necesita permanentemente comunicarse, ¿ya? Pero a ver, vamos a ver acá. Es considerada como la primera feminista de América. La primera feminista de América
es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ya? Es la primera feminista que alza su voz a través de la literatura. 3. Identifica la obra cuyo tema es la transfiguración de un idilio truncado. Idilio truncado quiere decir, pues, un romance que fracasó, que no se pudo realizar. Eso es un idilio. Idilio es, pues, romance, amor, sentimiento. Truncado, trunco, que no avanzó, que se quedó, que fracasó, ¿no? Transfigurar quiere decir más allá de la figura, de la imagen que vende esta obra, ¿no? Idilio truncado por la muerte y reconstruido a través de los recuerdos. Es cierto, ¿no? Eso pasa en la vida real. Tú te enamoras de ella o ella se enamora de ti, pero por circunstancias de la vida no se consolida esa relación porque, bueno, pues no, se interpone la muerte. Muere por accidente o muere por salud o muere por negligencia, no sé, hay muchas razones, ¿no? Y finalmente no se logra consolidar la relación. Uno muere y el otro queda vivo, ¿no? Y el que queda vivo, lógicamente, aprende a vivir de los recuerdos. Eso es lo que pasa, ¿no? En la famosa obra que escribe Jorge Isaacs, el colombiano, el máximo exponente del romanticismo, ¿no? Colombiano y parte de la narrativa hispanoamericana, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la B, ¿ya? Ahora, el tema encaja, ¿no? En la vida real, pasa eso. O sea, esta temática es totalmente diferente a la que plantea William Shakespeare, ¿no? En Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta también hay una frustración de ese amor, pero la frustración del amor no es porque uno de ellos no muere o tiene dificultades, ¿no? De continuar, sino porque intervienen o participan las familias en la decisión de esa relación amorosa. Eso también es un tema real que pasa en la vida real. En pleno siglo XXI hay muchos padres que se interponen en los temas sentimentales de sus hijos. Y eso lógicamente no es nada bueno, definitivamente, ¿no? O sea, en el amor, en el sentimiento, quienes deben tomar la decisión son los protagonistas, porque finalmente ella o él va a vivir, pues, ¿no? No va a vivir con sus padres ni con sus hermanos, va a vivir con la pareja que ha elegido. Y con él es el que tienen que aprender a establecer su vínculo, su relación, su comunicación. Entonces, son obras maravillosas, ¿ah? Que te sacan, lógicamente, de todo un contexto real, te transportan imaginariamente a través de la historia, pero terminas de leer y finalmente dices, oye, pero esto existe en la vida real. Por supuesto. Por eso que la literatura como arte es el reflejo, pues, de la realidad. Ahí está la famosa verosimilitud en la literatura, ¿no? ¿Qué es la verosimilitud? Lo que estás leyendo parece verdad, pero no es verdad. Así, ¿no? La verosimilitud. Parece que fuera la realidad, pero no es la realidad. Pero en el fondo, sí es parte de la realidad, ¿no? 4. Correlaciona. Y ahí tenemos, estos son los exponentes del modernismo, ¿no? Del modernismo. Entonces hay que establecer un vínculo, una relación. Empecemos por lo que sabemos, pues. Por ejemplo, Rubén Darío, ¿quién no sabe que su obra es azul, ¿no? 2D. 2D. José Martí, que es el precursor del modernismo, ¿no? Su obra es versos sencillos, 1E. 2D y 1E. Puedo ya empezar a revisar mis distractores, ¿no? 2D y 1E. Me doy cuenta que tiene 2D y 1E, la A y la D. ¿Ve? Son los únicos que van a ser posibles respuestas. 1E, 2D. ¿Cierto? Entonces, verifico ya con lo que he podido recibir y me doy cuenta que la respuesta es la alternativa D.
D. 1E, 2D, 3A. O sea, 3A sigue definiendo porque tiene la A también, ¿ve? Puedo yo llegar acá sin necesidad de consultar, digo, 3A también es correcto. ¿Dónde voy a definir mi respuesta? ¿Con el 4C o el 4B? Finalmente el 4B. Vamos a verificar. 4 es Horacio Quiroga. Y Horacio Quiroga escribe esta famosa obra Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Esa es su obra. Porque Ariel es de Horacio, o perdón, de José Enrique Rodó, ¿no? Que es el máximo exponente del arielismo. 5C. ¿Ya? Respuesta, la alternativa D. 5. Identifica la relación incorrecta. Ya les dije, hay que leer la pregunta. ¿Qué me están pidiendo? Relación incorrecta. Eso significa que 4 son correctos y 1 no es correcto. Eso hay que marcar, ¿no? En el 5, la respuesta. A ver, vamos a ver. Rómulo Gallegos escribe Doña Bárbara. Por supuesto, correcto. Eustacio Rivera, La Vorágine, también. Jorge Casa, Guasipungo, el ecuatoriano, sí, ¿no? Ricardo Virales, Don Segundo, sí. Mariano Azuela, Canaima, esto no. Es más, ni siquiera este autor está considerado dentro de la élite, ¿no? Ya, ese es incorrecto. 6. ¿Qué dice el 6? Reconoce al escritor hispanoamericano que no recibió el Premio Nobel de Literatura. Bueno, la semana pasada hemos repasado, ¿no? A los 6 premios Nobel de Literatura. Miguel Ángel Asturias recibe el premio Nobel, ¿sí o no? Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, sí recibe el premio Nobel, ¿no? Gabriel García Márquez, el colombiano, también. Pablo Neruda, el chileno, también. Octavio Paz, el mexicano, también. Pero el que no recibe y al que le negaron, porque lo nominaron hasta en 8 oportunidades al pobre Jorge Luis Borges, el argentino, pero finalmente nunca, ¿no?, le otorgaron el premio Nobel. Solamente fue nominado. Y en la nominación habían pues siempre 5, hasta 10 nominados, ¿no? Después definían al ganador. Solamente lo nominaron, nunca lo consideraron como ganador, ¿ya? Entonces la respuesta ahí es la D. A ver, vamos para el 7. Reconoce, dice acá, reconoce al escritor que no pertenece al boom literario. ¿Por qué decimos boom literario? Porque acá me confunden el boom literario con lo real maravilloso, es distinto. En lo real maravilloso, su nombre dice, ¿no? Se mezcla la realidad y la fantasía. Pero esta realidad y fantasía está dotada de bases folclóricas y mitológicas. O sea, el folclore quiere decir el saber del pueblo, la idiosincrasia popular. Entonces se mezcla eso, ¿no?, en lo real maravilloso, ¿no? Por eso ahí tenemos, por ejemplo, a Pedro Páramo, ¿no? O El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, que mezclan parte del folclore y la mitología. En cambio, en el boom literario, jóvenes, el boom literario tiene 2 características fundamentales. Uno, que es una élite de narradores que van a aportar significativamente a la literatura con técnicas narrativas, ¿no? Y ellos van a llevar a su máximo nivel las novelas. Las novelas. Boom, equivalente a explosión, pues. Por eso se pone boom. Una explosión simbólicamente se refiere a una expansión. O sea, el boom literario es que estos escritores, estos narradores, empezaron a ser conocidos y reconocidos en muchas partes del mundo. Su expansión, ¿no? Boom literario, ¿ya? Entonces, al escritor que no pertenece al boom literario, el que no pertenece es pues Juan Rulfo, el que escribe Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo, un escritor mexicano, donde se mezcla un poco el folclore, la base folclórica de la cultura mexicana, ¿no?
esa que tiene que ver mucho con de cómo entienden o cómo ellos perciben el tema de la muerte. Eso es pues la base folclórica de esta obra, ¿no? La muerte, pero desde la perspectiva de un poblador mexicano. Él pertenece a lo Real Maravilloso. Ya, Julio Cortázar está, Carlos Fuentes está, García Márquez está, Vargas Llosa está, ¿no? Justamente porque coincidieron en esta generación del boom literario, se hicieron buenos amigos, ¿no? Gabriel García Márquez con Mario Vargas Llosa. Pero, ¿qué habrá pasado? La verdad, eso es controversial, pero se cuenta que en una actividad estrictamente literaria se volvieron a encontrar, pero terminaron agrediéndose físicamente. Y de ahí se apartaron bruscamente, ¿no? Y hasta ahora creo que prevalece todavía esa enemistad, ese alejamiento, ¿no? La verdad, no sabemos a ciencia cierta qué pasó. 8. Identifica la alternativa que no es una característica del boom literario. A ver, no es, dice, esto hay que leer siempre, no es característica del boom literario. Quiere decir que aquí hay 4 que son características del boom literario y una no es. Esa hay que elegir, esa hay que buscar. En el 8. A ver. Protagonismo de la ciudad, sí, ¿no? Se trata de reflejar el mundo urbano, fundamentalmente más que el mundo rural, el mundo urbano. Humanización, sí, porque la temática de estas obras está en función a despertar el interés por el ser humano, su sensibilidad social. Ampliación del concepto de lo real, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Fusión de temas fantásticos y realistas, también, ¿no? Fantásticos y realistas. Para que lo diferencies de lo real maravilloso, aquí tendría que dotarse de base folclórica y mitológica, y acá no, ¿eh? Pero el uso de arcaísmos, esto no es pues característica del boom literario. ¿Qué son los arcaísmos? Los arcaísmos son palabras que están entrando ya en desuso y que están condenados a desaparecer. O sea, el boom literario jamás pues utilizaría pues los arcaísmos, ¿no? Porque si ellos estaban en búsqueda de nuevas técnicas narrativas, de nuevos planteamientos, era bien difícil que puedan recurrir a los arcaísmos. Esto es un absurdo, ¿ya? Entonces, no es característica el uso de arcaísmos, ¿ya? 9. A ver, ¿qué tenemos en el 9? Reconoce la alternativa que no presenta a un personaje de la novela 100 años de soledad. Muchos dicen que la obra 100 años de soledad es la obra con la que ganó el premio Nobel Gabriel García Márquez. Eso es extremadamente falso. El premio Nobel de Literatura se otorga al escritor no por una obra, se le otorga por su vasta producción, su vasta y variada producción. Cuando digo vasta producción, quiere decir que tiene muchísimo trabajo literario, variedad. Escribe un poco de poesía, de narrativa, de teatro, ¿no? De ensayos. O sea, tiene una variedad. Por ejemplo, Gabriel García Márquez tiene una obra teatral extraordinaria, ¿no? Es un monólogo. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de este monólogo que lo pusieron en escena, ¿no? Una eh, actriz que venía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que, que era parte de un elenco teatral de élite allá en la universidad en mención, hizo esta presentación de este monólogo titulado Diatriba de amor contra un hombre sentado. Es una obra teatral que escribe Gabriel García Márquez, ¿no? Igual como nuestro escritor Mario Vargas Llosa, todos decimos novelas, novelas, novelas. No, él también escribió, por ejemplo, ensayos. Un ensayo muy importante que necesitan leerlo ustedes,
es La civilización del espectáculo, ¿no? Que es un ensayo extraordinario que escribe Mario Vargas Llosa y que hace un análisis muy profundo sobre la situación del arte, ¿no? El arte en el Perú y en el mundo, porque el arte para Mario Vargas Llosa se ha trivializado, o sea, la futilidad, ¿no? O sea, el arte ya no se valora por su fondo y forma, en realidad, ¿no? El arte es todo aquello que puede estar relacionado a escándalo, ¿no? A espectáculo, ¿no? Y sin ser sin irnos muy lejos, ¿no? Ahí está el reflejo, pues, de este ensayo que dice civilización del espectáculo, donde todo lo que vende en el mundo es espectáculo, o sea, el artista ya no es un creador genuino de arte, sino es simplemente un burdo personaje que vende espectáculo. Si antes la música servía para educar, para escuchar, para reflexionar, pues ahora la música sirve para tomar, para bailar y para hacer cualquier cosa, menos lo primero que hemos indicado, ¿no? Entonces, si no, ¿cómo se explican, pues, ¿no? Esa presencia de más de 60.000, ¿no? 60.000 espectadores, increíble, en el concierto de este Bugs Bunny, ¿no? Que bueno, no estoy en contra, es parte de una nueva generación, pues que le gusta ese estilo de música, pero imagínense, ¿no? Es así. En la televisión tú ves programas, los que venden más escándalo, más espectáculos, son los que tienen mayor sintonía, mayor rating, mayor venta de publicidad. Entonces, lee el libro Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Incluso ahí hace un análisis sobre el comportamiento de los periodistas, el mal comportamiento de este denominado cuarto poder. Y es cierto, dicen, el periodista vale más por lo que calla que por lo que dice. Es cierto, pues. El periodista que calla no quiere decir las cosas que debe decir porque ya bajo la mesa pues le soltaron algo, ¿no? Entonces se hace al ojo, ¿no? Y hace un breve comentario, pero ya no es incisivo. No hay un periodismo de investigación. ¿Entiendes? Eso también cuestiona en este ensayo, ¿no? Mario Vargas Llosa, ¿ya? Entonces, eso es punto uno para aclarar, ¿ya? Los premios Nobel no se entregan por ejemplo. Pero, profesor, ¿por qué se habla de 100 años? Porque es una obra referencial. O sea, es la obra más leída, más difundida del autor, ¿no? Hace poco también publicó un libro con un título bastante controversial, ¿no? Pero tratándose de Gabriel García Márquez, pues premio Nobel, no vamos a cuestionar, pues, ¿no? Él le puso el título a una de sus novelas, casi las últimas novelas que él escribió es, ¿no? Historia de mis putitas tristes. Así le puso el título. Controversial, ¿no? Pero cuando uno lee el contenido, pues esa novela trata sobre el romance, ¿no? La relación sentimental que se establece entre una joven, ¿no? Que, que no pasa de los 18 años con un señor cincuentón, ¿no? Pasa de 50 años. Y muchos críticos literarios dijeron, ah, no, esta es la historia de Gabriel García Márquez. Y cuando le intentaron entrevistar a Gabriel García Márquez, dijo, sí, pues, que él se había enamorado en un tiempo de su vida, de una niña de 17 años, ¿no? Y que trató de contar en esa novela todos los desbarajustes que ocasionan ese tipo de relación, ¿no? Por diferencia de edad abismal. Ahí está, ¿no? Entonces, es parte, pues, de la creación literaria. Acá me dicen, reconoce la alternativa que no presenta un personaje en la novela 100 años de soledad. El que no es un personaje de 100 años de soledad es Santos Luzardo, pues, ¿no? Santos Luzardo nada tiene que ver con la novela. En la novela está, por ejemplo, Amaranta, está Rebeca, está Úrsula, está José Arcadio Buendía y toda el árbol genealógico de los Buendía, ¿no? Que es la sustancia de esa obra. 10. A ver, vamos por el 10. Identifica la alternativa que no presenta una leyenda o mito de tipo cosmogónico religioso,
cosmogónico religioso. Esto es importante que sepas. Cosmogónico tiene que ver con el entendimiento del cosmos, o sea, del universo, ¿no? Y acá te está pidiendo que no presenta una leyenda o mito de tipo cosmogónico religioso. Acá la respuesta es la B, porque el mito del Utushkuro pertenece a la literatura oral del Valle del Mantaro. Esto es literatura oral. Es un mito que se ha contado de padres a hijos, ¿no? Y no habla nada sobre la cosmovisión ni el carácter religioso. El mito del el Utushkuro pues es un gusanito, nada más. En cambio el resto, el mito de Nailav es cosmogónico religioso. La leyenda de Manco Cápac, cosmogónico religioso. El mito de Pacaritambu, ¿no? O sea, los hermanos Ayar, es cosmogónico religioso. El mito de Kon, ni qué decir, ¿no? El mito del Utushkuro, no. ¿Ya? 11. Identifica la alternativa que no menciona una fábula de Mariano. ¿Mm? Ojo que Mariano Melgar no solamente nos entregó estas maravillosas creaciones literarias patentizadas en los famosos yarabíes, ¿no? Esos yarabíes que te conmueven el alma. Mariano Melgar es arequipeño. Y a ver, conversen con un arequipeño sobre los yarabíes. Es como su himno para el arequipeño, ¿no? El yarabí. Son muy nostálgicos, muy conmovedores. ¿Mm? Y los yarabíes, según los entendidos en la literatura, no son otra cosa que la evolución de los jarauis. Y los jarauis eran pues esos cantos, ¿no? Al ser amado en la época incaica. ¿Mm? Cartas a Silvia, conmovedora también, ¿no? En la vida real existió eh, aquella mujer que le arrebató prácticamente el corazón a Mariano Melgar, ¿no? Y él habla en sus poesías de esa, ¿no? De esa experiencia sentimental. ¿Mm? Entonces, Mariano Melgar también incursiona en las fábulas. O sea, él escribe fábulas, ¿no? Una fábula que no pertenece a Mariano Melgar es El zorro y el cuervo, ¿no? Porque El zorro y el cuervo es una fábula todavía que viene de los neoclásicos, ¿no? De La Fontaine. Incluso muchos dicen que viene todavía desde los griegos, ¿no? De Esopo. Pero lo que escribe Mariano Melgar es las aves domésticas, las cotorras y el zorro, las abejas, el asno cornudo. Estas son las fábulas que le pertenecen a la autoría de Mariano Melgar, ¿ya? 12. Bueno, la esencia de una fábula es la moraleja, obviamente, ¿no? O sea, la fábula que no tiene moraleja no es fábula, pues obviamente. Moraleja es pues una enseñanza, ¿no? Identifica la alternativa que no menciona un hecho relevante en la colonia. O sea, en la época de la colonia se dan muchos hechos importantísimos, ¿ah? Pero acá me están pidiendo que no menciona un hecho relevante, o sea, que no es un hecho relevante. A ver, en el 12 será pues la creación del grupo Colónida, ¿no? Ustedes saben que el grupo Colónida fue fundado por Abraham Valdelomar. Y el grupo Colónida pertenece ya al posmodernismo. Y el posmodernismo está después de la época colonial. O sea, no encaja en el tiempo, ¿no? No hay una correspondencia temporal. En la época de la colonia se funda pues la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por eso que está considerada como la decana, ¿no? De América, ni siquiera del Perú, ¿eh? La universidad más antigua, 1551. ¿Cuándo llegaron los españoles? 1532, ¿no? Se establecieron oficialmente en más o menos 1540 para arriba, ¿no? 40 y tantos. Y de ahí nomás, ¿no? Se funda pues la universidad, un hecho relevante, porque fundar una universidad es fundar un espacio donde hay luz, donde hay reflexión, donde hay formación.
Llegada de la imprenta, también esto pues, fue un hecho importantísimo, ¿no? A la llegada de la imprenta empiezan pues a la difusión de las obras, ¿no? De los libros, material escrito, impreso. Llegada de los virreyes también es un hecho relevante. En la colonia, el rey de España empieza a enviar a sus emisarios, a sus representantes, ¿no? En este caso eran los virreyes, ¿no? Que en su gran mayoría, pues, hicieron uso y abuso del poder, ¿no? Fueron terriblemente corruptos. Creo que los virreyes fueron prácticamente los patriarcas de la corrupción en el Perú. De ellos se aprendió mucho, ¿no? La casta política que después empezó a venir de esas familias, pues, ¿no? Reconocidas con los apellidos y todo lo demás. Separación del Alto Perú también, ¿no? Esto se da. Entonces, la respuesta aquí es creación del grupo Colonia, que nada tiene que ver con la época colonial. 13. Identifica el tema de la cristiada. Cristiada viene de Cristo. Cristo. Y la cristiada es una obra que trata sobre la pasión de Cristo. Pues se le pone cristiada, pasión de Cristo, ¿ya? 14. Relacione autor-obra. Bueno, será al revés, ¿no? Obra, autor, porque primero está la obra y después está el autor. A ver, yo quiero trabajar con el que más se conoce. El diente de Parnaso es pues de Juan del Valle y Caviedes, ¿no? Entonces, acá yo debo poner el 2. En el segundo debe estar el 2. Vamos a ver qué distractor tiene el 2 en la segunda ubicación. Y me doy cuenta que el 2 en la segunda ubicación es la A. Y la C, ¿ve? La A y la C tienen al 2. Al 2. ¿Te das cuenta? La A y la C. Pues nosotros tenemos que definir pues, cuál será la A o la C, ¿no? A ver, en la primera ubicación vamos a ver, eso define. Con Colocorvo. Con Colocorvo escribe pues esta famosa obra, ¿no? Lazarillo de los ciegos caminantes. Entonces, 4, 2. Ya tengo la respuesta. 4, 2 lo tiene la alternativa C. Entonces, la respuesta es la alternativa C en el 14, ¿ya? 15. Reconoce la alternativa que no mencione un representante del costumbrismo. Reconoce la alternativa que no mencione un representante del costumbrismo. A ver. Narciso Arestegui. Ojo, esto es importante, ¿ah? Narciso Arestegui. Este señor está considerado como el autor de la primera novela escrita en el Perú, jóvenes, ¿eh? Narciso Arestegui, anótenlo por favor, porque eso viene siempre, ¿eh? Yo lo he leído bastantes veces, ¿no? Considerado como la primera novela escrita en el Perú. Su autor es justamente Narciso Arestegui. ¿Cuál es el título de esa primera novela? O sea, está considerada como la primera novela en el Perú. Es El Padre Orán, ¿ya? El Padre Orán, escrita por Narciso Arestegui. Y él es parte del costumbrismo, ¿ya? Narciso Arestegui. Manuel Asensio Segura, también, pues no, porque él es el máximo representante del criollismo, ¿cierto? Felipe Pardo también, porque es el máximo representante del anticriollismo. Ahí se une también Atanasio Fuentes, es parte del costumbrismo. Pero Joaquín Olmedo no, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la E. Joaquín Olmedo no está dentro de la élite de escritores del costumbrismo. 16. Identifica la primera novela peruana. Ve, hace ratito te dije. Identifica la primera novela peruana escrita por Narciso Arestegui. ¿Cuál es la respuesta? ¿Mm? A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta en el 16? El Padre Orán. Hay que corregir, ya esto es un lapsus digitus.
Ya, esto es un error tipográfico. Orán es con H. El padre Orán, con H. ¿Ya? La respuesta es la B. Entonces, ¿ya ves? Ahí está, ¿ves? ¿No te dije? Estas preguntas son típicas, vienen siempre. La primera novela, el precursor del romanticismo, el máximo exponente del modernismo en el Perú, ¿no? El fundador del movimiento Colonia, es súper conocido. Pues te dicen, no, los 5 cuentos más famosos que se escribió en el Perú. ¿Alguien me puede decir? Ya lo hemos compartido una vez, creo, ¿no? Pero por ahí se olvidan. Y ahí están los 5 escritores más importantes del Perú. Los 5 cuentos. A ver, Julio Ramón Ribeiro, con Los gallinazos sin plumas. Es famosísimo ese cuento. Y más que famosísimo el cuento, es famoso el escritor, el autor. ¿Por qué? Porque está considerado como el mejor cuentista del Perú y Latinoamérica. Porque esa pregunta también viene. Considerado como el mejor cuentista del Perú y Latinoamérica. Respuesta, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Con su famosa obra La palabra del mudo. Dentro de esa obra está pues, el cuento Los gallinazos sin plumas. Es el cuento más leído, pues, más analizado. Luego tenemos a César Vallejo, el máximo exponente del vanguardismo. El vanguardismo se inicia con la famosa obra Trilce, que lo escribe a los 20 años. César Vallejo, ¿m? Que es el máximo exponente del verso librismo. El verso librismo, o sea, el verso libre, la creación, ¿no? Libre, lo heredamos del simbolista Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud es el que ha prácticamente heredado, ¿no?, a la literatura universal el verso librismo. Él es el que ha lanzado esa propuesta, ¿no?, en el simbolismo. ¿Ya? Entonces, César Vallejo con Paco Yunque, pues, ¿quién no ha comentado? ¿Quién no ha leído Paco Yunque? Se organizó un evento internacional sobre la obra, la vida y la vigencia de César Vallejo. Llegaron escritores de todos los países del mundo, chinos, japoneses, alemanes, ingleses, franceses. Esto se llevó a cabo en la Universidad de Lima. La Universidad de Lima organizó. Y bueno, hicimos el esfuerzo y participamos. Y ahí escuché diversos análisis que hacían los ponentes que representaban distintos países sobre el cuento Paco Yunque. ¿Mm? Otro cuento famoso es la que escribe José María Arguedas. En la Católica hay más de 5 hasta 6 tesis, trabajos de investigación que han sustentado, han logrado sacar su título profesional analizando este cuento de José María Arguedas que se llama El sueño del Pongo, que es un cuento filosófico. ¿Mm? José María Arguedas, conocido como el Taita, ¿no? Taita, pues un apelativo en el mundo andino, es decir, Dios, Diosito. ¿Mm? Mi Dios, mi ser supremo. El cuarto cuento le pertenece a Ciro Alegría Bazán, La Panqui y el Guerrero. ¿Quién no ha leído ese cuento? ¿No? Y el quinto cuento le pertenece a Abraham Valdelomar, pues. ¿Cuál es el cuento de Abraham Valdelomar? El caballero Carmelo, que justamente habla, ¿no?, de esa festividad, ¿no?, de las fiestas patrias, donde se desarrollan pues la pelea de gallos, hay una especie de reencuentro familiar, etcétera, una cosa mágica, ¿no? Esos son los 5 cuentos, ¿ya? 17, vamos terminando. Reconoce la alternativa que no menciona una característica del romanticismo peruano. Romanticismo peruano. Sin un fin práctico, admiración por la Edad Media, originalidad, idealista, individualista. Respuesta la C, pues. ¿Ya? No es una característica la original. La originalidad es del vanguardismo. No se olviden. Buscan la originalidad, lo nuevo, la novedad es del vanguardismo, no del romanticismo. Hay que tener en cuenta eso. 18. Identifique la alternativa que no menciona a un escritor del romanticismo peruano. Un escritor del romanticismo peruano. Bueno, está Ricardo Palma, está Carlos Augusto Salaverry, está Nicolás Corpancho, está José Arnaldo Márquez, pero Manuel Asensio Segura no, pues señor, eso ya por deducción. Manuel Asensio Segura está en el costumbrismo, no está en el romanticismo, ¿sí o no?
Aún si no sabía estos, por deducción, pues, Manuel Asensio es pues del costumbrismo, entonces no es romanticismo. Respuesta a la E. Pues. 19. Relacione las obras con sus respectivos autores. Discurso del Politeama, bueno, pues de Manuel González Prada, ¿no? A ver si Nieves, Clorinda Mato de Turner. Ya, a ver, tengo uno, dos, ya identificados con los que puedo trabajar, ¿no? Manuel González Prada, acá sería el 1. Clorinda acá el 2. Entonces, 1, 2. 1, 2 lo tiene la alternativa D. ¿Ve? 1, 2. Trabajando con lo que yo conozco, ¿eh? Con lo que yo me recuerdo. 1, 2. 1, 2. La respuesta es la D. Eso quiere decir que el 4 no le pertenece a Abelardo Gamarra y el 3 le pertenece a Mercedes Cabello. Listo. 20. Reconoce la alternativa que no menciona una obra de César Vallejo. Uy, no conocer a Vallejo es como no conocer el Perú, jóvenes. A Vallejo lo conocen y lo reconocen en todo el mundo. No es porque yo sea y tenga el espíritu vallejiano, sino porque cada año las mejores universidades del mundo le rinden homenajes con la participación de escritores de todo el mundo, escritores internacionales que hablan de la vida, la obra, la vigencia de Vallejo, analizan sus poesías. César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? Hay que leer, pues, ya, algunas de sus obras, ¿no? Los Heraldos Negros, Poemas Humanos, y dentro de ahí hay cantidad de obras, ¿no? ¿Ya? Entonces, no menciona una obra de César Vallejo, o sea, no es una obra de César Vallejo. El Tungsteno es una novela, Los Hermanos Colachos, cuento, Heraldos Negros, poesía, Poemas Humanos, poesía. Fiat Lux, esto no es, pues, ¿no? Fiat Lux quiere decir hágase la luz. Ya, esto ya pertenece a la literatura española, ¿no? Listo, chicos. Entonces, hemos llegado a la parte final, como dice la frase, ¿no? Todo inicio tiene su final. Y bueno, esto es un final relativo, ¿no? ¿Por qué digo relativo? Porque ustedes van a continuar. Estoy seguro que ninguno de ustedes va a declinar ni va a dejar sin haber logrado su objetivo. Lo más maravilloso que puede haber en la vida, jóvenes, es luchar por nuestros sueños. Luchen por sus sueños. Sacrifiquen todo lo que puedan sacrificar por sus sueños. Y conviertan sus sueños en una hermosa realidad. Eso es lo más importante, porque muchos dicen soñar es fácil, ¿no? Pero hacer que esos sueños se hagan realidad, ahí está el gran reto. Y para lograr eso hay que sacrificarnos, hay que planificar, hay que asumir retos, ¿ya? Nada de lo que se pueda conseguir con esfuerzo tiende a valorarse con más intensidad. Todo lo que consigues con esfuerzo lo valoras, lo cuidas. Nada que se pueda lograr sin esfuerzo puedes valorarlo. Es cualquier cosa. Así que lucha por tus sueños, ¿ya? Lucha por tus sueños, esfuérzate, sacrifica y, importante, prioriza tus actividades. El orden de prioridad es importante. Si tengo 3 actividades, pero de esas 3, ¿cuál es la más importante? Ah, ya, esta. Entonces descarto las otras 2. Eso es orden de prioridad. Entre el cumpleaños de mi amiga, entre el cumpleaños de mi tío y el cumpleaños de mi mamá, orden de prioridad. ¿A cuál de los cumpleaños tengo que ir? Eso ni lo decimos, ¿no? Por orden de prioridad, pues el cumpleaños de mamá, pues la madre es pues, nuestra prioridad. Eso, a eso me refiero, ¿no? El orden de prioridad. ¿Ya? Entonces, jóvenes, muchos éxitos. Sé que muchos de ustedes asumen un gran reto porque sueñan con una carrera bastante sacrificada, bastante noble, bastante humana, pero muchas veces nuestra sociedad es tan injusta que a veces no reconoce ese esfuerzo, ese sacrificio. Yo también estoy bastante a veces decepcionado por nuestro sistema, ¿no? Porque vaya, pues hay personas que
estudian 2 o 3 añitos y ganan mejor sueldo que los que estudian 10 o 15 años, ¿no? Qué sacrificio, que se queman las pestañas, no alcanzan el reconocimiento, pero hay que luchar, ¿ya? Hay que hacer de que el mundo vea de otra manera las cosas y nosotros tenemos que asumir esa gran responsabilidad. Éxito, jóvenes. Un gusto haber trabajado con ustedes. Cuídense. Que tengan buena tarde. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, Éxitos. profesor.